Hoy vamos con la lección número 9 de esta serie que ya hemos venido estudiando de tiempo atrás sobre el libro de Eclesiastés. Y quiero que, por favor, hermano, hermana, abra su Biblia ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, que es el que vamos a considerar en esta tarde. Vamos a escuchar nuevamente a Salomón, vamos a sentarnos a los pies de Salomón, a escuchar su sabiduría. Recordemos y tengamos presente que muchas personas en la antigüedad deseaban estar a los pies de Salomón y escucharlo, sus consejos, su sabiduría, su experiencia, su aprendizaje. La Biblia nos cuenta que eh, la reina de Saba viajó muchos y muchos kilómetros con la firme intención de escuchar a Salomón. Y hoy vamos a escucharlo. Así que abra bien su mente, abramos nuestros corazones, abramos nuestras Biblias y que sea la palabra del Señor en boca de este gran varón la que nos vaya a dar grandes lecciones en esta tarde. Bueno, hasta aquí que hemos visto, hagamos un pequeño recuento de las lecciones que les he presentado. La primera lección, nosotros consideramos a Salomón enseñándonos acerca del experimento que él había emprendido acerca del camino de la felicidad. Eclesiastés capítulo 1, Eclesiastés capítulo 2 nos muestra cómo Salomón emprende este proyecto en busca de la felicidad. Él trató hasta lo posible y disfrutó, experimentó muchas cosas por encontrar la felicidad. La buscó en el vino, en los amigos, en la música, en la riqueza, en el poder, en la sabiduría, y ninguno de estos caminos, cuando llegaba al final de ellos, pudo encontrar aquello que tanto buscaba, que era la felicidad. Eso trata, hablándolo a grosso modo, lo que es capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 3, que fue la segunda lección, estudiamos nosotros acerca del tiempo. Ahí en el capítulo 3, empezando en el versículo 1, dice Dios que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. El tiempo ya está establecido. Salomón nos decía, hermanos, que el tiempo, como Dios diseñó el tiempo en esta vida, en esta existencia, siempre va a traer cosas buenas y cosas malas, cosas positivas y cosas negativas. Nunca la vida es de un solo lado. Nunca el hombre puede vivir siempre en paz, en armonía y en amor, porque eso es imposible, porque estaríamos nosotros negando la otra parte de la existencia que Dios creó, que son las cosas que nosotros generalmente consideramos como poco agradables, son cosas negativas. Cuando usted lee Eclesiastés capítulo 3, usted va a encontrar que Salomón hace un contraste de 14 cosas buenas con 14 cosas no muy buenas. Pero ese es el tiempo, esa es la vida. Y entonces la gran lección del capítulo 3 es que nosotros debemos sacarle provecho a cada situación de la vida. En el capítulo 4 estudiamos nosotros, Eclesiastés capítulo 4 nos decía Salomón que el hombre no es el arquitecto de su propia felicidad. ¿Por qué? Porque hay varias cosas en la vida que van a destruir nuestra felicidad. Así que nosotros, por mucho que luchemos, por mucho que nos esforcemos para alcanzar una vida plena y feliz, no lo vamos a alcanzar en esta vida. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en esta existencia que van a destruir nuestra felicidad. Eso trata el capítulo 4. En el capítulo 5 y 6, Dios nos dice que aún estando nosotros en los caminos del Señor, eso no nos garantiza nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a la casa del Señor, debemos tener cuidado de no ofrecer el sacrificio de los necios. Y esto hace, hermanos, que nuestro culto y nuestro servicio a Dios, si no le ponemos cuidado, si no lo hacemos de la manera correcta, vamos a ser infelices, porque estaríamos nosotros adorando a Dios de una manera incorrecta. Eso pues, hermanos, de un tema general de lo que es el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 7, Salomón nos enseñó acerca de cómo llegar a tener una mejor correcta de una mejor imagen de la vida, una imagen correcta de la vida, perdón.
Nos decía Salomón que muchas de las cosas que nosotros consideramos mejores realmente no lo son. Y hacía un contraste o hacía una comparación entre las cosas que nosotros consideramos no muy buenas y Salomón nos dice que esas son las cosas mejores. ¿Por qué? Porque podemos alcanzar por medio de ellas, al vivirlas, al experimentar, podemos conocer que son mejores que otras cosas. Bueno, en el capítulo 8, Salomón nos hablaba acerca de una gran verdad, un principio que nosotros no podemos obviar. Y es que en esta vida nosotros nos tenemos que someter a dos cosas: guardar el mandamiento de Dios y de la misma manera como guardamos el mandamiento del Señor, debemos someternos al rey. Porque las dos cosas Salomón las coloca en el mismo nivel. Muchos cristianos piensan que someterse al rey no es importante, que someternos a las autoridades superiores no es importante, pero es tan importante, vuelvo y repito y hago el énfasis, porque Salomón coloca a lo uno y a lo otro en el mismo nivel de importancia y que nosotros debemos obedecer tanto a Dios y de la misma manera que obedecemos a Dios, de la misma manera tenemos que obedecer al rey. Bueno, en el capítulo 9, hermanos, estudiamos nosotros acerca de la muerte. Salomón nos habló acerca de ese gran evento que a todos acontecerá el día en que nosotros vayamos a morir. Pero antes que eso llegue a nuestras vidas, hermanos, o que experimentemos la muerte, Salomón nos aconseja de que debemos hacer todas las cosas bien hechas y de la manera correcta. Debemos poner el mejor empeño en todo lo que nosotros hagamos, porque todo lo que nosotros queramos hacer, hay espacio y tiempo, pero en esta existencia, porque después de que muramos, ya no tendremos oportunidad, hermano, porque Salomón decía que en el Seol no hay ni ciencia, ni trabajo, no hay sabiduría, no se puede hacer absolutamente nada. Así que todo lo que usted quiera hacer en esta vida, hermanos, hágalo bien y hágalo de la mejor manera, porque estamos sirviendo al Señor. Ese es el gran tema de Eclesiastés capítulo 9. Y la última lección que nosotros consideramos fue Eclesiastés capítulo 10, donde Salomón nos enseñaba que aún para hacer aquellas pequeñas cosas de la vida, requerimos de sabiduría para dirigir, para gobernar, para servir, para hacer las cosas en esta vida, aún así sean sencillas. Necesitamos la sabiduría. Pero el necio desprecia la sabiduría porque hay un contraste, hermanos, no solamente en el libro de Eclesiastés, sino en el libro de Proverbios, un contraste muy interesante entre el sabio y el necio. Pero bueno, no quiero echarles más carreta. Vamos a entrar entonces a estudiar el capítulo 11. Ahora sí, entonces vamos a estar preparados para considerar los hallazgos hechos por Salomón, la suma de todas las observaciones que hizo de las aflicciones que él pudo experimentar. Recordemos que Salomón probó todas las cosas y aprendió a fuerza de errores, como también por sabiduría y también por experiencia, que era lo que realmente importaba y lo que realmente no importaba. La sabiduría de Salomón no solamente vino por revelación, sino que Salomón también, como les dije ahora, aprendió porque él experimentó, porque él probó todas las cosas, porque él se equivocó y de toda esa experiencia, de todo ese cúmulo de cosas, su sabiduría revelada por el Señor, su experiencia, lo que él probó, nosotros aprendemos su sabiduría y está escrita en el libro de Eclesiastés. Salomón se propuso investigar la felicidad y fue tan metódico, casi científico, y el modo como lo realizó en tal investigación nos asombra y nos impresiona y nos edifica. Cuando ya al final de sus días, Salomón preparó este informe que está registrado en el capítulo 11 y en el capítulo 12 con el fin de revelar sus hallazgos. Son miles de personas las cuales después de Salomón han llevado a cabo similares ensayos y han llegado a similares conclusiones, pero ningún ensayo ha sido tan bien fundamentado ni tan lleno de inspiración como lo es el libro de Eclesiastés. Si usted quiere aprender a vivir, hermano,
y usted quiere encontrarle la razón de la existencia y el propósito de la vida, lo invito para que estudie concienzudamente, profundamente, con reflexión, con meditación, el libro de Eclesiastés. ¿Por qué, hermanos? Porque las palabras de Salomón registradas en este libro son de un valor que se resiste al paso del tiempo. Déjeme decirle lo siguiente: si el mundo continuara existiendo por 1 millón de años más, su mensaje todavía sería cierto y útil y verdaderamente edificante, tal como lo ha sido desde el comienzo en que se escribió el libro de Eclesiastés. El contenido de Eclesiastés capítulo 11 y capítulo 12, hermanos, despeja cualquier duda en el sentido de que las respuestas a las preguntas de la vida se encuentran solamente en Dios. El Salmo 24 en el versículo 1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud. Todos debemos reconocer que somos la creación de Dios. Así que, si queremos saber por qué estamos aquí, de dónde venimos y para dónde vamos, si usted quiere poner bien los pies sobre la tierra, solamente necesitamos consultar el manual del dueño de la creación, que es Dios, y ese manual, hermanos, es la Biblia. Y en particular, le va a servir mucho, vuelvo y le hago el énfasis, el libro de Eclesiastés. Bueno, comencemos entonces, hermanos. En el capítulo 11, en el versículo 1 comienza así. Dice Salomón: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echar el pan sobre las aguas es una acción que parece no tener sentido. ¿Cómo es que Salomón diga semejante cosa? Usted, hermano y hermana, sabe muy bien que si usted echa el pan sobre el agua, el pan va a flotar por algunos momentos, por algunos segundos, pero luego va a desaparecer, se va a desintegrar. Entonces, la pregunta es: ¿qué provecho podría tener uno en echar el pan sobre las aguas? Bueno, eso es precisamente lo que Salomón está ilustrando. Lo que Salomón nos está diciendo, hermanos, es: póngale cuidado, es que hay ciertas obras, hay ciertas cosas que parecen que son inútiles, que parecen que no existe razón para hacerlas. Significa eso, hermanos, que no siempre podremos ver los resultados de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque somos incapaces de medir los resultados. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que Dios hará con nuestras obras. Entonces, esta acción parece inútil, pero hermanos, detrás de esa acción hay un poder, y es la forma como Dios obra y es la forma como Dios opera. No podemos entender muchas cosas de esta vida. Hay cosas que para usted son inútiles. Hay cosas que usted quizás no le haya la razón. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero porque desconocemos, hermanos, los resultados. No podemos entender la forma como Dios opera. Algo similar, Pablo dijo cuando hablaba acerca de la evangelización en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y es esa última parte, hermanos, lo que nosotros desconocemos. ¿Cómo crece la palabra de Dios en una persona? No lo sabemos. Simplemente usted y yo hacemos una obra, plantar y regar. Y a veces es una obra que parece inútil, parece que no da resultados. Se lo digo, hermanos, por experiencia. Aquí en Villa María nosotros llevamos muchas campañas de evangelización. Llevamos 3 años repartiendo mucha literatura y predicando el evangelio. Son pocos los resultados. Algunos hermanos me han dicho: hermano, esto ya es un trabajo que no sirve, no hay resultados, es inútil. Pero hermanos, aun cuando parezcan ciertas cosas inútiles, nosotros debemos mantenernos trabajando para el Señor. Vuelvo y repito, incluso cuando eso parezca inútil. Hermanos, lo que Salomón está diciendo es que eventualmente, en algún momento, recogeremos los beneficios
de lo que nosotros hemos hecho. Isaías 55, del 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será, póngale cuidado, así será mi palabra que sale de mi boca. Como dice, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, quizás nosotros desconozcamos mucho cómo Dios obra, pero el consejo de Salomón es que debemos mantenernos trabajando para el Señor, así no veamos resultados, así eso que nosotros hagamos parezca inútil o no exista razón para hacerlo, pero Dios en algún momento va a recompensar la obra que nosotros hemos hecho. Luego entonces Salomón en el versículo 2 da un consejo muy interesante y es el siguiente, hermanos, dice el versículo 2: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Los números 7 y 8 que usa Salomón aquí simplemente son números indefinidos. Lo que Salomón está tratando de hacernos entender es tantos como haya. Mejor dicho, debemos hacer todo el bien que podamos y todo el bien que nosotros tengamos a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo tendremos necesidad, ayuda nosotros mismos. Así que mientras usted tenga la oportunidad de hacer el bien, hágalo y hágalo a cuantas personas usted pueda hacerlo. Salomón dice 7 y aún 8, porque no sabes quizás que en el futuro aquel a quien realmente o aquella persona que realmente se le vaya a ayudar es usted. ¿Por qué, hermanos? Porque las situaciones, el mundo cambia. Hoy usted puede ayudar a muchos. Mañana será usted aquel a quien se le está ayudando. Y ahí es donde nos dice en el versículo 3, hermanos, que debemos hacer todo el bien que podamos. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice, hermanos, que nosotros no podemos alterar el curso de la naturaleza. Hoy podemos estar bien. Mañana las circunstancias pueden ser diferentes. Dice en el versículo 3, hermanos, perdón, me devuelvo. Dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Qué está diciendo Salomón con esta referencia? Primero, hermanos, no sabemos en qué dirección caerá el árbol. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque el relámpago podría impactarlo. El viento lo puede desarraigar. ¿Y en qué dirección va a caer? Nosotros no sabemos. En la dirección que caiga, allí quedará. ¿Qué significa eso, hermanos? Que los eventos naturales, nosotros no tenemos ningún control sobre ellos. Los eventos naturales sobre los cuales nosotros no tenemos ningún dominio podrían causar que tengamos necesidad en cualquier momento. Los desastres naturales, hermanos, pueden cambiar nuestra vida. No es sino que usted prenda la televisión y vea las noticias y usted va a encontrar que es así. Pueblos, ciudades, países enteros que tienen buena vida, buena comodidad, de un momento a otro por algún desastre de la naturaleza o algún fenómeno de la naturaleza, han quedado en una ruina o en necesidad o en una catástrofe. Nosotros no podemos tener control sobre eso. Puede, hermanos, que hoy tengamos lo suficiente y mañana nosotros seamos los que estemos en necesidad. Esa es la actitud, hermanos, que movió a los primeros cristianos a vender todas sus posesiones y a darle el dinero a los apóstoles para que se distribuyera entre todos los que tenían necesidad. Salomón decía, reparte a 7 y a un 8. Y eso fue lo que los cristianos hicieron en el primer siglo. Los cristianos en el primer siglo, hermanos, fue una iglesia dadora.
Vamos a leer ahí Hechos 2, versículo 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Para qué lo hacían? Para que se repartiera a aquellos que tuvieran necesidad. Dice el versículo, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En el capítulo 4, 35, del 34 al 35, Lucas nuevamente registra la benevolencia de estos cristianos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Pero hermanos, así como los cristianos del primer siglo tuvieron un tiempo próspero y ayudaron y practicaron la benevolencia a más no poder, llegó el momento en que ellos, la iglesia en Jerusalén, llegó a estar en necesidad. Cuando usted lee Romanos 15 del 25 al 26, dice que era ya Jerusalén, que en un tiempo los cristianos eran benevolentes, ahora ellos eran beneficiarios de la benevolencia. Pablo dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Si los que daban tenían luego necesidad, ellos hallarían ayuda en los demás. Este es el plan seguro del Señor. Déjeme decirle, hermano, lo siguiente. Si usted sigue el consejo de Salomón, Eclesiastés 11:2, reparte a 7 y a un 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Déjeme decirle, hermanos, que el día que usted ayude a los demás, cuando su situación cambie, Dios a usted no lo va a desamparar. Dios va a ayudar a aquel que realmente, hermanos, sembró para vida eterna, sembró para el reino del Señor. Los que depositan, hermanos, la confianza en las cosas de este mundo, bueno, podrían ser que no logren absolutamente nada. Dice el versículo 4, hermanos, ahí de Eclesiastés capítulo 11, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Si prestamos demasiada atención al viento, bien podría ser que no sembremos nada. Si las nubes se amontonan, bien podrían ser que decidamos no recoger la cosecha por temor de la lluvia. Sería insensato, hermanos, pues entendiendo el asunto, sería insensato menospreciar las advertencias de la naturaleza. Hay que observarlas, pero el preocuparse demasiado por los afanes puede desalentarnos de hacer algo. En el versículo 5, Salomón nos dice que no podemos entender lo que sucederá en la vida. Dice el versículo 5, ¿cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Le resalté en el versículo 5, hermanos, la frase, tú no sabes. O mejor dicho, como dice también Salomón ahí más abajo, ignoras la obra del Señor. Hermanos, mire, no conocemos el funcionamiento del espíritu humano, ni cómo crecen los huesos del bebé en el vientre de la madre. Tampoco podemos entender las obras de Dios en su completa, digámoslo, completamente, totalmente. Tampoco podemos entender, hermanos, la obra de Dios, el cual hace que las cosas sucedan. No podemos permitir entonces que nuestra falta de entendimiento nos impida realizar nuestra obra para el Señor. Debemos, hermanos, confiar en Dios y continuar cumpliendo
con nuestra labor. Debemos comenzar a trabajar por la mañana y seguir tan diligentes en ello por la tarde, así como en la mañana. Jamás sabremos lo que será más productivo. ¿De qué depende entonces la situación? Depende de la forma como Dios bendiga nuestros esfuerzos. Puede que la semilla sembrada por la tarde sea más productiva como la que se siembra por la mañana. Eclesiastés 11:6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Salomón nos está diciendo, hermanos, que los esfuerzos que nosotros pongamos para sembrar nuestra semilla en las primeras horas del día, de la misma manera lo debemos hacer en las horas de la tarde, ya cuando se está acabando la jornada, porque nosotros no sabemos de dónde saldrá la cosecha. Puede que la cosecha salga de la última semilla que sembramos nosotros al final del día. No se garantiza una cosecha si yo madrugo temprano, pues en la mañana a sembrar la semilla, no, porque el resultado no depende, hermanos, de si es por la mañana o por la tarde. Lo que debemos hacer es tanto ponerle el empeño en lo uno y en lo otro, porque los resultados, la bendición de nuestros esfuerzos, hermanos, dependen es del Señor. Así que lo que Salomón nos está enseñando del versículo 1 hasta el versículo 6, porque es la primera división que hemos hecho del capítulo 11, la gran lección de esos versículos del 1 al 6 es que nosotros debemos confiar siempre en Dios. Así, sean inútiles las cosas que nosotros hacemos, sean inútiles o no le veamos razón para hacerlas, o ignoremos, hermanos, cómo es que Dios funciona. Siempre nuestros esfuerzos deben ser diligentes, en la mañana y en la tarde. Los resultados los da el Señor. Confiemos siempre en el Señor. Siembre usted la semilla, riegue la semilla y confíe que el trabajo que sigue le corresponde al Señor. ¿Cómo lo hará el Señor? Eso no es asunto de nosotros. ¿Cómo obra? No sabemos. ¿Cuánto tiempo tardará? Tampoco. Usted haga la obra, nunca deje de hacerla y siempre confíe en el Señor. Es la primera gran lección de esta parte, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 6. La segunda parte, hermanos, del capítulo 11 lo podemos dividir del 7 al 10. Y aquí Salomón entonces nos dice algo muy interesante, cambiando pues de tema, y es debemos regocijarnos en el Señor siempre. Porque hermanos, porque es maravilloso disfrutar la vida. Dice ahí en el versículo 7, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Póngale cuidado, hermano. La frase o la expresión ver el sol significa disfrutar la vida. Sí, señor. Así como me está escuchando, disfrute la vida, hermano. Salomón ha referido varias veces el tiempo en que el hombre vive y lo ha resumido como lo que se hace debajo del sol, que es una frase recurrente en el libro de Eclesiastés, lo que se hace debajo del sol. Ha resumido la vida del hombre, el tiempo en esa frase. Hermanos, mire, los días cuando los ojos pueden ver la luz solar son los días de la vida sobre la tierra. Esta es la manera como Salomón daba a entender que es maravilloso, hermanos, estar vivo. Es una maravilla. Hermanos, hoy, gracias Señor porque estamos vivos. Gracias Señor porque pudimos ver la luz del sol y ya llegó la noche y vamos a descansar y estamos vivos. Hermanos, debemos regocijarnos cada día porque es agradable ver la luz del sol, o en otras palabras, estar vivos. ¿Cómo es posible que hermanos y hermanas, empezando el día y ya son amargados, de mal humor, de mal genio,
con un temperamento que no se los aguanta sino ellos mismos, ni ellos mismos se los aguantan, se levantan vinagres. Yo no sé qué pasa, pero ¿será que durmieron soñando arañas, alacranes, alimañas? ¿Qué pasa que se levantan de una actitud incorrecta? Todo un día, hermanos, es maravilloso. Cada día que se vive es único. Cada día que Dios nos da es especial. Vívalo bien, no se lo tire, no se lo parrandee. Disfrútelo. Agradezca que está vivo, hermano. Comience el día bien. Esos cristianos amargados, Dios no los quiere. Dios no los quiere, Dios los rechaza, hermanos. Dios no tiene comunión con amargados, con personas iracundas, tristes, melancólicas. No, esa no es el cristianismo. Pero muchas veces nosotros hemos entendido que el cristianismo es estar aislado, no disfrutar de un paseo, no comer bien, no dormir bien, no disfrutar de las cosas materiales, porque generalmente algunos hemos satanizado muchas cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. Miren, hermanos, uno de los grandes temas del libro de Salomón, de Eclesiastés, es que dice, por ejemplo, les voy a leer el capítulo 2 versículo 24 retrocediéndonos pues en las clases. Dice en el versículo, dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y bebe, que su alma se alegre en su trabajo, se alegre. Mire, hermanos, lo dice en el 3:13, en el 3:22, en el 8:15, en el 9, versículo 9, y aquí en el versículo 7 también nos está diciendo lo mismo. Y es que, hermanos, el hombre debe trabajar, pero debe alegrarse porque es el fruto de su trabajo. Hermanos, vivamos tanto cuanto podamos. Disfrute la vida y regocijémonos en la vida cada día, cada día. Y se lo está diciendo, hermanos, alguien que lo experimentó, alguien que probó todo y alguien que tuvo la sabiduría del Señor, Salomón. Dice, hermanos, que lo que se hace debajo del sol, mientras tengamos esta vida, disfrútela, disfrútela. ¿Por qué, hermanos? Nos da una razón y es en el versículo 8. Porque aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Hermanos, nos servirá de aliento sacarle el máximo provecho a la vida cuando recordamos que algún día moriremos. La frase, se la resalté ahí en el versículo 8, los días de las tinieblas, se refiere a los días que usted pasará. Usted y yo pasaremos en el sepulcro. Así lo dijo en el capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere de la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o como lo dice el 11:8, los días de las tinieblas, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vean, hermanos, la vida es demasiado corta y la eternidad demasiado larga en comparación, ¿sí? Comparando las dos cosas. La eternidad es larga en comparación con el tiempo que dura la vida aquí. Conclusión hasta acá. Disfrute de la vida y aproveche el tiempo, hermano. Porque Salomón se refiere al sepulcro como la morada eterna del hombre a donde irá. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 2, en el versículo 5, pero se los voy a leer. El hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. El hecho de que usted tenga en mente y que esté percatado de que moriremos debería motivarnos a vivir la vida al máximo, a plenitud. Y esto, hermanos, vuelve a enfatizar que realmente no sabemos cómo vivir, sino hasta que hayamos aprendido a morir. Usted realmente apreciará la vida, disfrutará de la vida cuando usted aprenda y entienda que algún día morirá. Cuando usted sea consciente de eso, entonces, hermanos,
disfrutaremos nuestra vida, nuestra corta existencia. No sea, hermanos, y no haga de sus días amargos y tristes y aburridos. No haga de la vida de los otros con los que usted se rodea, no se los dañe, sino viva una vida a plenitud. Yo sé, hermanos, que la vida a veces se pone dura, se pone difícil, pero aún en medio de la tristeza, uno puede encontrar el gozo del Señor. Y se lo digo porque dice en Hebreos 12 que Cristo clavado en la cruz, ¿qué dice el versículo? Puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Es algo contradictorio, pero es algo que puede uno alcanzar. Sentir, hermanos, el gozo cuando usted está siendo crucificado. Entonces, en el versículo 9, ¿qué dice Salomón? Debemos ser feliz. Y esa felicidad apunta en primera instancia, hermanos, al joven. Feliz. Sé feliz de que eres joven. Y esto es lo que Salomón está diciendo. Seamos felices mientras somos jóvenes. ¿Por qué? El por qué lo vamos a estudiar en el capítulo 12. Dios quiere que disfrutemos de la vida, pero hay un tiempo en particular, hermanos, que uno puede disfrutar de la vida plenamente. Y Dios quiere que la disfrutemos, hermanos, y que nuestro corazón esté alegre, que abramos nuestros ojos a las buenas cosas que nos rodean, pero no nos debemos engañar al creer que el placer pecaminoso es el camino de la felicidad. Debemos recordar que Dios va a dar cuenta o va a pedir cuenta de nuestras acciones. En el versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Hermanos, hallar gozo en la vida no se debe confundir con la rebeldía del gozo de los deleites del pecado. Hebreos 11:25 dice, hablando de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dios desea que nos deshagamos de la tristeza y de la amargura en nuestros corazones y mediante entonces vivir lleno de gozo. También desea de que nos deshagamos, hermanos, de la maldad de nuestra carne. El vivir llenos de gozos es un vivir justo. Es inútil tratar de vivir lleno de gozo enredándonos en los problemas del pecado o deleitándonos en el pecado. Debemos meditar, hermanos, en que la juventud es algo pasajero. Pero cuando somos jóvenes, el consejo, hermanos, es debemos hallar gozo en la vida, porque ese tiempo, hermanos, tiene fecha de vencimiento. Ese tiempo, hermanos, se va a acabar, porque dice la última parte del versículo 10, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y lo que se encierra en la palabra vanidad significa que es algo de corta duración, que algo, si no se aprovecha, resultó vivirla en algo inútil. La juventud la han desperdiciado muchas personas. Cuando llegan los días malos, encontraron que el lugar propicio para ellos haber echado sus cimientos en una vida duradera y perdurable y una vida estable era en la juventud, pero como la desperdiciaron, llegó a ser vana, llegó a ser inútil. Por eso, hermanos, la juventud hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, hermanos, como ya lo vamos a estudiar, el capítulo 12, cuando llegan los días malos. Y vamos a estudiar, será la clase, hermanos, la próxima clase, Eclesiastés capítulo 12. En Eclesiastés capítulo 12 nos va a decir Salomón que es más difícil disfrutar de la vida cuando se es anciano. Aun cuando uno, cuando llega a una edad adulta, puede encontrar dicha y gozo en otras cosas, pero el gran énfasis de Salomón es que la vida es difícil y es difícil disfrutarla cuando uno ya no tiene el vigor, ni la fuerza, ni la vida para disfrutar de esta vida. Y debemos recordar a Dios, hermanos, cuando se es joven,
antes de que lleguen los días malos. Que entonces, hermanos, todos invitados para que estudiemos de aquí a unos días, ¿no? Para estudiar la última lección de Eclesiastés 12, donde vamos a mirar las metáforas de la vida y las metáforas de el tiempo cuando uno se es anciano, cuando llegan los días malos, que es la vejez. Quedo entonces, hermanos, agradecido con ustedes por la invitación. Espero que lo que hayamos aprendido, las cosas buenas que Salomón nos enseñó esa tarde, las podamos nosotros siempre meditar y aplicar a nuestra vida para tener una vida a plenitud.